Gracias por continuar con nosotros. Como lo habíamos anunciado, estamos con el doctor Washington Pesantes, ex fiscal general, actual precandidato a la presidencia de la República y líder del partido Unión Ecuatoriana Lista 19. Doctor Pesantes, ¿cómo entender y cómo comprender que exista un nuevo partido? Usted fuera de micrófonos decía, ya estamos inscritos el 19 de abril de hace un par de años. ¿Cómo están trabajando ustedes en el tema político? Y además, ¿qué se puede entender con esto que usted menciona? Somos una tercera vía. Muy buen día, gracias por la invitación, licenciada. En efecto, hace 4 años comenzamos un grupo numeroso de ecuatorianos de distintos estamentos sociales, básicamente trabajadores, campesinos, ciudadanos que viven en la urbe y en el sector rural. Le propusimos al país una opción nueva, diferente, con gente distinta que no ha sido militante, entre comillas, no ha sido político de profesión. Nos hemos sido políticos de profesión, hemos sido funcionarios públicos quizá, y le dijimos al país, hay una opción distinta de esta dicotomía que nos pretenden presentar muchas veces interesadamente. Aquellos que gobernaron hasta el 15 de enero del 2007, que despectivamente, no hago mío esos términos, se ha llamado partidocracia, así los partidos donde que el individuo perdía su personalidad para ser parte de los partidos políticos y con los vicios que nosotros conocemos. Evidentemente, excepciones, gente honorable que también ha participado de esos gobiernos. De un lado aquello, y de otro lado lo que se inaugura el 15 de enero del 2007 y que se ha transformado en partido único, la absorción, el monopolio total de las funciones del Estado, organismos de control, inclusive de instituciones de carácter privado, y que nos pretenden normar inclusive la vida privada. Entre lo uno y lo otro, el pasado remoto y el pasado reciente, que tiene más de 9 años, hay una opción distinta, diferente, que le plantea Unión Ecuatoriana. La tercera vía, que no es un eslogan, es una concepción del mundo, que dice no al capitalismo extremo o neoliberal, y le dice no a este socialismo rancio, diría yo, que ya en el mundo pasó al Museo de la Historia. Entonces, si usted quiere tomar lo positivo de un sistema liberal y algo del Estado social de derecho, no quisiera decir socialismo porque lo han devaluado. Esa es nuestra posición en el escenario nacional y en la visión ideológica. Estamos trabajando por un Ecuador distinto, diferente, una transformación sustancial en el país que bien le hace falta. Usted, al hablar de la vieja partidocracia, como menciona el gobierno, y hablar del rancio socialismo que es el pasado reciente, habla de los militantes de los diferentes sectores. Por un lado, un partido único y por otro lado, partidos que coartaban el pensamiento libre y crítico. ¿Cómo buscar una nueva sociedad? ¿Cómo formar una nueva sociedad que realmente los integrantes de los movimientos o partidos políticos sean críticos, analicen tanto la historia como el presente y el futuro y se genere una forma diferente de hacer democracia? Nosotros no excluimos, convocamos a la unión de los ecuatorianos. Lo que no creemos es que los mismos dirigentes de los partidos políticos hoy, inclusive mimetizados con otros nombres, deben seguir siendo los actores políticos. Hoy vemos los mismos actores con otros membretes. Entonces hay que ciudadanizar, en definitiva, empoderar a la ciudadanía. Si queremos un mejor Estado, debemos ser mejores ciudadanos. Debemos darle oportunidad a que el individuo tome decisiones. Hoy, desgraciadamente, vemos que sucede totalmente lo contrario. El Ejecutivo, con una Constitución que se diseñó para controlar, ha negado una participación ciudadana. No se engañen, cuando la Constitución de Montecristi creó un poder de participación ciudadana y de control social. No hay ninguna participación ciudadana en la elección de autoridades, por ejemplo. No hay ningún control de la sociedad hacia el Estado, todo lo contrario. Existe un control del Estado hacia la ciudadanía. Han desnaturalizado su función y uno de los aspectos que nosotros planteamos, dicho sea de paso, es eliminar este quinto poder que fue una mala copia de la Constitución venezolana. Usted es claro en ello, eliminar el quinto poder, pero también hay mucha gente que recuerda a Washington Pesantes como fiscal general del inicio de este régimen. ¿Cómo analizar su trabajo como fiscal y comparar con lo que está ocurriendo actualmente cuando hay un fiscal en entredicho por los Panama Papers? No podemos decir si es culpable o inocente porque está la noticia, está la información y hay que analizar el caso. Pero usted fue el primer fiscal del gobierno del presidente Correa.
Es muy interesante su pregunta, le voy a contestar de manera respetuosa y categórica, como no puede ser de otra manera, para que la ciudadanía lo tenga claro. Yo comencé una carrera por mi especialidad, yo soy 25 años docente en materia penal y tengo un posgrado, esto es conocido públicamente, en Lovaina, en criminología. ¿No fue compañero del presidente Correa en Lovaina? Desde luego que fui compañero de Rafael Correa y otros 8 compañeros más a quienes estimo y una relación muy respetuosa. Eso fue hace 26 años. Bien, el 99, es decir, hace 17 años, comencé yo una carrera en la Fiscalía. He sido abogado en libre ejercicio y antes fui juez. Comencé una carrera en la Fiscalía en el 2004, cuando Rafael pues no era conocido más que en cierto ámbito académico, aunque era un profesor universitario. Yo fui ministro fiscal de Pichincha, por concurso de méritos y oposición, en donde he estado siempre, al acceso a las universidades católicas central por concurso, a donde he estado, lo ha sido, modestia aparte, por mis méritos. El 2006, antes de que el presidente Correa gane las elecciones, se convoca un concurso de ministro fiscal general del Estado, que estuvo vacante 2 años. Yo gano ese concurso y gano con una diferencia de 30 puntos sobre 100. No podemos hacer un parangón con el fiscal actual, que parece que ganó con 1,5 puntos o 2 puntos. Gano un concurso antes que Rafael Correa sea presidente o se posicione como presidente de la República. Esa terna, elaborada por el Consejo de la Judicatura luego de un concurso público abierto y no maniatado, como aquellos que hacen el Consejo de Participación Ciudadana, se envía al Congreso. Allá la llamada partidocracia, no me gusta el término, yo hago política de manera distinta. ¿Sí? Los diputados de esa época, porque ahora se llaman asambleístas, ¿qué hicieron con el concurso? Se pusieron de acuerdo la noche anterior los diputados del PRIAN, de Sociedad Patriótica, y se sumaron algunos socialcristianos, lo que bien podría decirse partidocracia, los partidos que dominaban, y dijeron no, si es amigo, si ha estudiado igual que Correa, no le nombremos. Eso hicieron ellos, bueno. Yo me quedé ministro fiscal de Pichincha, luego la constituyente de Montecristi, noviembre 30 del 2007, designa autoridades. De entre las autoridades de control que se designaron y superintendentes, además, nombraron a Washington Pesantes, que había ganado el concurso de méritos y oposición. Dicho sea de paso, el único de los que nombraron en esa ocasión que había hecho una carrera y había ganado un concurso. De manera que yo llego allá luego de una trayectoria ya de 8 años en la Fiscalía. Punto 1. Punto 2. Desde el primer momento que asumo la Fiscalía comienza una transformación, lo conocía por dentro, y tengo una actuación totalmente autónoma. Le recuerdo a la ciudadanía, ¿quién inició los 8 procesos por peculado en contra del ministro Carrión? ¿Quién inició el proceso contra la ministra Chang en el Ministerio de Salud? Mira usted que después, hasta hoy no... Sí, no porque podemos hacer varias preguntas. ¿Qué pasó con esos procesos? Hemos visto el tema del ministro Carrión, pero la ministra Chang no hemos escuchado absolutamente nada. Hay que preguntarles a los jueces que absolvieron a ella, como al señor ministro de Agricultura de apellido Espinel Alvarado, me parece que es. Yo pedí la detención, pero usted sabe que yo tuve una situación, una actitud frontal que me distanció de los jueces. Los jueces le pusieron en libertad, como en muchos otros casos. Dicho sea de paso, desde que yo dejé la Fiscalía no ha habido un solo proceso importante pecular. Apenas han continuado con el proceso del señor Carrión, que ya no han podido echar para atrás, y a él le han puesto una sentencia menos que hurto. Por peculado le han puesto 3 meses que no le está cumpliendo. Recuérdese usted que los jueces le ponen en libertad, le sustituyen la prisión preventiva y yo pido el enjuiciamiento de los jueces. Esa ha sido mi actuación. No se diga en otros casos. En el caso vergonzoso de cervecería, caso corte cervecera, así lo estigmatizaron por ese $1.100.000 que recibieron y en pocas horas dieron una resolución, entre comillas. Inició un proceso. En el caso Palo Azul, que será motivo de un análisis, es una vergüenza nacional y me extraña que hoy se solidaricen con las personas investigadas, con Petrobras, esa compañía que saqueó el petróleo ecuatoriano. Entonces, Washington Pesantes tuvo una actitud frontal respecto del control de la corrupción y lucha por la seguridad ciudadana. Usted recordará que la Fiscalía, no obstante el esfuerzo de la persona que me antecedió, una persona decente, la doctora Mariana Yepes, porque el encargo que vino después ha sido poco menos que una vergüenza, inició la transformación de la Fiscalía.
Toda la infraestructura que existe en este país lo hizo Washington Pesantes, excepto 3, Quito, Cuenca y Guayaquil, la doctora Mariana Yepes. Pero de los 80... Pero es decir, la doctora Yepes empezó y usted dice, hizo una buena gestión. Yo hice una gestión que la ciudadanía lo califica de buena o muy buena, todas las fiscalías. Yo creé algo alrededor de 100 fiscalías. Es decir, una fiscalía debe haber al menos en un cantón y en todas las ciudades. Pero fiscalías que sean ágiles y los procesos no se queden ahí empantanados. ¿Qué ocurre en la situación actual? Fuera de micrófonos comentábamos el tema de Panama Papers, la preocupación de la ciudadanía frente a si el fiscal general del Estado debe estar o no involucrado y cómo defenderse en el cargo o fuera del cargo. Gracias, muy bien. Entonces queda absolutamente claro. Yo llego a cumplir una función de fiscal y me separo en julio del 2011, es decir, hace 5 años dejé la fiscalía y como yo no tenía ningún vínculo político con Alianza País. Y, entre paréntesis, la amistad con Rafael Correa, que fue su compañero de Lovaina, ¿continúa, no continúa? ¿Qué ocurrió con esa amistad, esa vieja amistad de compañeros, además en un país extranjero? Hasta hace un tiempo nos llamábamos por el cumpleaños. A saludar, conozco a la familia de él, a los hijos, de ahí no ha pasado. Es más, no creo que sea infidente, le voy a decir a usted. Llegó un momento, antes de que yo termine mi función, y me preguntó qué opinaba de ciertas actuaciones del gobierno. Yo dije claramente, un fiasco en la actuación de justicia. Yo he sido uno de los que he venido proponiendo desde hace más de 20, soy 30 años abogado, que hay una reestructuración seria de la función judicial que no implique un reparto entre la partidocracia o los partidos dominantes. Pero el meter la mano en la justicia, el hacer una consulta para disque despartidizar, significó que un solo partido, un solo movimiento político, una tienda política, se haga dueño y lo tenga prisionero a la función judicial. De modo que he sido absolutamente claro en lo público y en privado. Desde el punto de vista amistoso entiendo que se mantiene. No he conversado con él durante mucho tiempo. Desde el punto de vista político, cada día más distante, porque yo soy un hombre formado en derecho y no puedo admitir siquiera que un solo poder absorba en una relación de subordinación, no de coordinación a las otras funciones del Estado. En cuanto a su pregunta de los señores Chiriboga, entiendo que... ¿Por qué habla de los señores Chiriboga y no específicamente del señor Chiriboga? Por un malentendido, porque en los últimos meses el apellido Chiriboga ha estado sonando fuerte. Primero con acusación de una fiscal de Estados Unidos de 4 casos. ¿Y son parientes quien lideraba la Federación Ecuatoriana de Fútbol y el fiscal? En los asuntos familiares yo no intervengo respetuosamente, pero es una coincidencia. Los señores Chiriboga es el uno acusado de 4 delitos y que está en instrucción fiscal. Ojalá la fiscalía, sin apasionamientos, con imparcialidad, que es lo que le falta, tome una decisión y en los próximos días se cierre una instrucción fiscal. Vamos a ver si acusa. Del caso de fútbol. Del caso de fútbol. Del otro señor Chiriboga, por lo menos merecemos una explicación, no por videoconferencia, que le diga al país cómo adquirió un bien inmueble del que se le había enjuiciado hace más de 10 años por apropiación ilícita en definitiva. Los dueños, una señora alemana, y esto ya fue analizado, ya fue motivo de denuncia antes de que sea nombrado fiscal. El señor doctor Chiriboga acude a Panamá y ahora dice que es que estuvimos en crisis. Con ese pretexto debíamos los ecuatorianos acudir a la figura de la evasión, de la elusión, del fraude. Él fue a Panamá, compra una compañía que puede costar $3.000, creo que cuesta $2.800, y a través de esa figura en Quito compra una pequeña casa en La Viña, de 2.500 metros, con piscina y todo lo que está en los medios de comunicación. Ahora se ha hecho público y lo elemental sería que se aparten de su función, pues. Hay que ser y parecer. ¿Cómo es que este gobierno que estigmatiza, que ha etiquetado los paraísos fiscales, ahora hacen mutis por el foro respecto de funcionarios públicos de nivel que están involucrados en lo mismo? Es una vergüenza para el país. Hay que averiguar si hubo evasión, es decir, si hubo el hecho generador y si lo disfrazó, si hubo elusión, que no es lo mismo,
si hubo lavado de activos. Si hubo lavado de activos. Porque normalmente ese dinero que va a los paraísos fiscales es producto de ilícitos. Y en el mejor de los casos, la prensa que ha cubierto, una prensa independiente que todavía existe ventajosamente, nos ha dicho claramente, no siendo el único accionista, el único dueño de esa mansión. De esa empresa comprada en Panamá que es propietaria de la mansión. Así es más o menos así el orden. ¿Por qué? Si todo es claro, ¿por qué días antes de posesionarse de fiscal, días antes del 18 de julio del 2011, por qué lo cambia a nombre de su señora esposa? ¿Qué tenían que ocultar? ¿Y está en la declaración juramentada que el fiscal realizó antes de asumir su cargo? Licenciada, no se necesita ser jurista, todos entendemos. Si yo hago una declaración juramentada ante notario, estoy declarando bajo juramento que estos son mis propiedades, y si excluyo alguna o pongo alguno que no corresponda, pues entonces estoy cometiendo el delito de perjurio. ¿Y qué pasa si antes de hacer la declaración yo ya vendí a mi esposa todas mis propiedades? Es que no hay venta entre Pero si hay separación, o sea, yo no soy abogado, por eso hago las preguntas que puede hacerse la ciudadanía, si hay separación de lo que nosotros sabemos es que transfirió el poder para que la señora ministra, mayores detalles no ha dado. El señor fiscal, que normalmente pasa fuera del país y casi siempre va con una comitiva, el señor fiscal que archivó los casos principales de este país, como le acabo de decir, Corte Cervecera, Palo Azul, no dijeron nada cuando devolvieron los bienes que Washington Pesantes impidió que en los casos de narcotráfico y en el principal caso de narcotráfico de este país, no dijeron nada a los pocos días que yo salí a entregar esos bienes. Amén de actitudes como esta que en un país remotamente democrático deberían investigarse. Por ejemplo, el señor Pedro Delgado, si cabe aquello de señor, porque economista no es, digo. Cuando llega a Miami al matrimonio de su hija, dice, Chiriboga está enojado conmigo, me está investigando por un título. Está enojado porque hasta cuando yo estuve en el avión, debía haber estado en primera clase, recibe los mensajes telefónicos que le dice el señor Chiriboga, fiscal general del Estado, devuelva los bienes que antes, en una administración decente, incautamos a los señores Isaías, que devuelvan una compañía que se llama Empagram. Y el señor Delgado, que era el que administraba los bienes de los señores Isaías, le dice, sin duda, no, terminaron entregándolo. Cuando le dicen al señor doctor Chiriboga, cuando le dicen, ¿y por qué actúa usted de esta manera? Algún periodista le dice, ¿por qué actúa? Eso es tráfico de influencias, le insinúan. Así es, la figura típica, penal, se llama tráfico de influencias. Dice, es que estuve gestionando por prestigiosas familias guayaquileñas. Esa empresa fue devuelta a los señores Isaías. ¿De qué estamos hablando en este país? Ha sido una vergüenza total. Y al señor, perdóneme decirle, al señor Pedro Delgado le entregan la administración de más de 200 empresas que se incautaron, que la Fiscalía intervino para incautar. Más vale tarde que nunca, se hizo en el 2008-2009, pero no era para que lo administre como cosa personal. Ahora le sigo un proceso por un título, que es una vergüenza. A mí no me interesa que él se apropió, digamos, de un título. Me interesa que rinda cuentas de las 200 empresas, entre ellas ese famoso ingenio de La Troncal, de su provincia, no, Cañar. El antiguo ingenio Arca, que ahora es ECU. ECU2, que valía 230 millones, la evaluó. Lo vendieron en 150 millones. ¿Y cómo lo vendieron? ¿A quiénes? A un grupo Gloria peruano. ¿Lo vendieron al contado? No. Lo vendieron con préstamo de la CFN al 2%. Y usted está haciendo investigación de toda la gestión del señor Delgado, cómo adjudicó una serie de elementos. Desde luego que tengo mucha documentación. Doctor Pesantes, le entregan al grupo Gloria al 2% de interés con préstamo de la corporación financiera. Mientras yo pago a los chinos el 8%. Pues el país paga el 8% de interés y presta el 2%. Al 2% a los señores peruanos. Cuando le preguntan a Pedro Delgado, ¿y qué hemos ganado? Dice, hemos ganado 2 clientes, vayan a tomarle el pelo en otra parte, esto no es Macondo, es el Ecuador. Por eso necesitamos una posición seria, vertical, patriótica,
no nos vengan a encubrir con un Estado publicitario que hoy tenemos y que controla todas las funciones del Estado. Decimos, cuando nosotros seamos gobierno con el apoyo del pueblo ecuatoriano, necesitamos fiscalizar sin persecuciones infames que también ha habido, pero sin impunidad. Sin impunidad, quienes han cometido errores y han lucrado de dineros públicos, que sean enjuiciados y el pueblo conozca. Queremos agradecer al doctor Washington Pesantes, precandidato presidencial del partido Listas 19, Partido Unión Ecuatoriana. Hay muchas cosas que hablar, el tiempo en televisión y en radio no perdona, así es que muchísimas gracias por habernos acompañado. Usted es muy claro al hablar que busca una tercera vía, buscan ser una nueva opción, pero al mismo tiempo buscan recordarnos a los ecuatorianos historias recientes de dónde está el dinero que en este momento buena falta nos hace. Él habla de la posición de los señores chiribogas, tanto en el tema de fútbol como en el tema Fiscalía y Panama Papers. Hay que analizar toda la información que nos ha dado para saber qué criterio y qué punto de vista nosotros aceptamos a raíz de estos programas. Gracias al doctor Washington Pesantes. Vamos a una pausa y estaremos dialogando con el analista Luis Calero. Gracias. Hacemos una pausa y continuamos con Punto de Vista. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito TV. Tómelo con calma. Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Punto de Vista. Gracias por continuar con nosotros. Damos la bienvenida al doctor Luis Calero, con el que queremos hablar sobre temas que han estado en las noticias y que generan interés. Doctor Calero, ¿cómo mirar que ya estamos con explotación en el ITT? Hay quienes son el mundo verde, ve con preocupación, pero ¿qué significa para el país ya estar con una perforación en este espacio natural precioso y que debe ser cuidado, pero que también tiene enormes recursos? Sí, gracias por la invitación. Mire, aparentemente sería una contradicción entre una posición inicial del gobierno de no explotar el ITT, de haber creado en una buena parte del conjunto social una fantasía
que era la iniciativa Yasuní. ¿Por qué dice una fantasía? ¿No fue real desde que se planteó? Tan no fue real que este rato ya han comenzado a explotar. Siempre estuvo latente la posibilidad de explotar como primera opción, porque los organismos especializados y los asesores que participaron en este proceso respecto a la iniciativa Yasuní fueron muy contundentes y claros al decir que era inviable, que no había posibilidad internacional para que pudieran recaudarse los fondos que se aspiraban. Es decir, el proyecto no tenía ningún sustento, ni en el orden técnico, ni en el orden económico, y peor aún en el ámbito internacional. Entonces, ellos... Es complicado oírle a usted decir no tenía ni sustento ni económico, ni financiero, ni credibilidad en el orden internacional. Entonces quiere decir que los ecuatorianos nos mantuvieron engañados, pero contentos durante varios años con la iniciativa. Definitivamente que sí. Mire, únicamente en el mundo podían transarse los bonos que se emitían respecto de la emisión, para evitar emisiones de CO2 sujetos al protocolo de Kioto. Y estos bonos que emitía el gobierno ecuatoriano en la iniciativa Yasuní no se enmarcaban en el protocolo de Kioto. El protocolo de Kioto ni siquiera los países que lo suscribieron, los que se adhirieron, lo cumplían a cabalidad, peor aún con mecanismos extra protocolo. Entonces definitivamente que la institucionalidad internacional no admitía este tipo de bonos. ¿Cómo iba a hacerse la transacción? Naciones Unidas de una o de otra manera tratando de impulsar, de respaldar todo tipo de iniciativas para favorecer el medio ambiente, la preservación ambiental, dio su apoyo, prestó su nombre para administrar el famoso fideicomiso que se creaba para utilizar o administrar, valga la redundancia, los recursos que generaba esta iniciativa. Pero bien digo, o sea, no existía ninguna base, ningún fundamento para ello. Sí, económicamente no era viable, desde ese punto de vista técnicamente no era viable, porque los mecanismos financieros internacionales sujetos al protocolo de Kioto no admitían esta posibilidad. Bien, entonces sabían eso porque existían los informes de organismos alemanes, en Europa en general existieron advertencias e inclusive organizaciones, fundaciones nacionales también advirtieron sobre la inviabilidad de esto. Y sin embargo se insistía y se persistía en ese propósito que a la postre terminó siendo ya reconocida que no era viable y que nos había fallado la comunidad internacional. No, yo creo que nosotros fallamos al hacer una propuesta inviable. Pero bien, entonces este rato está se ha iniciado la perforación de un primer pozo. El año anterior se anunció que serían unos 6.000 o 8.000 barriles dentro de lo que se denomina producción anticipada, porque normalmente cuando se desarrolla un campo petrolero para explotar tiene que habilitarse toda la infraestructura, tanquerías, tuberías, etcétera, de acuerdo a la dimensión del proyecto. Si usted va a explotar, su proyecto es para 100.000 barriles, usted construye tanquería para 100.000 barriles. La tubería debe ser del espesor, ¿no es cierto?, del diámetro. Y ahí vamos al tema ambiental. ¿Cómo garantizar causar el menor daño posible? Porque somos conscientes que se va a causar daño, no es que eso no hay otra forma. Pero ¿cómo causar el menor daño posible? Tener cuidados, ser una explotación ambientalmente responsable. Bien. Usted dice, hay un primero, 6.000 barriles, que es lo que se está intentando, para que después sea una explotación mucho más amplia. Claro, una segunda declaración dice que van a fin de año a entregar 20.000, 30.000 barriles, no sé cómo, pero bueno. El asunto es que todo proyecto extractivista, o sea en minería, en petróleo, tiene sus impactos ambientales. Cualquier proyecto, incluso si uno piensa en agricultura, sembrar, tener ganado, todo genera huella e impacto ambiental. Definitivamente. Entonces, la responsabilidad está en minimizar esos impactos por un lado, y por otro lado, socialmente, ¿no es cierto?, compensar a quienes fueren afectados por ese impacto. Esa es parte de la responsabilidad de los operadores de cualquier tipo de proyecto. Minimizar el impacto y compensar los efectos del impacto. Este rato es Petroecuador o Petroamazonas quienes están trabajando en el área. ¿Cuántos cuidados tienen en la explotación como empresas nacionales? Vamos, nominalmente está Petroamazonas. Entiendo que Petroamazonas ha contratado a su vez a alguna empresa para que preste los servicios
no se tiene mayor conocimiento respecto del tipo de contrato que se ha celebrado, pero inicialmente entiendo que es una compañía china la que ha realizado la perforación de este pozo. ¿Y China es responsable ambientalmente, es cuidadosa? Vamos. Históricamente, la trayectoria de Sí, la o sea, existen, obviamente la China es uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero, es decir, la polución en China es dramática, vemos diariamente en la televisión el martirio que vive la población china. Pero el tema está no en quién me presta el servicio, el tema está en quién contrata. Quien contrata debe establecer los estándares, y aquí decíamos y advertíamos en su momento que inclusive debía contratarse una consultoría internacional y la participación de organismos internacionales para que establecieran los estándares más altos, más rígidos en materia de explotación petrolera, a fin de que un área tan sensible como la del ITT, ¿no es cierto?, debiera ser explotada dentro de esos términos. Debo entender que la línea base, la línea que se adoptó para la explotación fue lo suficientemente rigurosa como para impedir que se hagan daños mayores en la explotación del ITT. Una contradicción que surge es la de que si por un lado el gobierno ecuatoriano está propiciando inclusive algún pronunciamiento regional respecto a que se congele la producción petrolera a enero. Y van hacia la cumbre de Doha incluso. Y se va, ¿no es cierto? Que va a haber mañana alguna reunión de ministros del área, unos 3 o 4 ministros, que no va a tener mayor trascendencia, pero la posición oficial del Ecuador es congélese la producción a enero. ¿Cómo es que por otro lado estoy propiciando la explotación adicional del ITT? ¿O es que la posición del Ecuador es congelen otros y yo no? Bueno, también la producción nuestra es marginal frente al petróleo mundial, pero no podemos decir congelen y yo en cambio exploto. Eso es lo que en algún momento Arabia Saudita dijo. O sea, todos esperan que Arabia Saudita sea la que congele, la que ahora también es de Irán, pero ya se ha ampliado a Rusia, tendría que ser México, tendría que ser... Sí, dice, todos ellos, pero menos yo, no. Entonces Arabia dice, a ver, si congelamos, congelamos, si reducimos, reducimos todos, y no solo yo. Esa es una posición que me parece a mí lógica. Entonces sí resultaría contradictorio que por un lado estamos con la tesis de congelar la producción a enero y por otro lado estamos anunciando que vamos a incrementar hasta fin de año en 30.000 barriles de la producción del ITT. Usted realiza como experto en el sector, ¿qué perspectivas tiene el precio del crudo? ¿Hay posibilidades de que se congele la producción a nivel mundial? ¿Hay posibilidades de que mejoren los precios? ¿Qué va a pasar? ¿O se puede o no analizar de aquí a 5 o 6 meses la situación del crudo en el mundo? Mire, aquí hay dos actores fundamentales, y los dos dentro de la OPEP, Arabia Saudita e Irán. Irán con una nueva perspectiva, con unos nuevos objetivos a raíz de la eliminación de las sanciones tanto de parte de Estados Unidos como de la Unión Europea. Y dice Irán, yo voy a recuperar el tiempo perdido para mi economía. Y necesito incrementar la producción en 1 millón, en 1,5 millones de barriles diarios. Entonces entran en juego factores geopolíticos, la guerra regional, los conflictos regionales, religiosos, sí, y todos los que intervienen de manera como terceros involucrados, o sea, Rusia. Pero también, por más que a Irán le convenga producir 1 millón de barriles diarios más, si bajan los costos tampoco le conviene. Definitivamente que no, pero ahí es cuestión de volumen. Lo que no ha podido hacer el Ecuador, o sea, Ecuador no pudo en su momento incrementar drásticamente su producción para compensar de alguna manera la disminución del precio del barril. Porque obviamente, con un razonamiento económico básico, elemental, usted puede producir e incrementar su producción siempre y cuando el precio no sea inferior a los costos de producción, ¿no es cierto? Pero mientras tanto, entonces usted gana por volumen. Y eso es lo que está sucediendo con esos grandes productores, con 10 millones de barriles diarios, en el caso de Arabia Saudita, de Rusia, y en el caso de Irán, que pretende recuperar 4 millones y medio de barriles diarios de producción. ¿Sí? Entonces, ahí entran en juego un sinnúmero de intereses geopolíticos. Y entonces, anticipar que va a haber el congelamiento, le veo muy difícil, muy difícil. Irán con su posición, que yo no puedo congelar, ¿sí? Lo que yo necesito es incrementar, versus la posición de Arabia Saudita, yo congelo si los otros, incluido Irán, congelan.
parece juego de niños cuando uno juega a los congelados. Definitivamente. Y Entonces, Rusia también con sus porque problemas. Todos los países que exportamos petróleos nos involucramos y nuestras economías se ven deterioradas. Gracias al doctor Luis Calero, un experto en temas petroleros, con él hemos hablado sobre la explotación del ITT. Él nos dice, siempre el Ecuador y el gobierno ecuatoriano fue consciente que la iniciativa que presentó al mundo no era viable. Ha hablado del protocolo de Kioto, ha hablado de una serie de elementos que nos generan realmente algunos análisis internos, porque el pensar que vivimos engañados por tantos años es difícil para los ecuatorianos. Se está explotando ya, hay una explotación marginal de un pozo, el primer pozo puesto en el ITT, que generará unos 6.000 barriles diarios. Él habla de llegar a producir hasta 100.000, pero que se debe tener muchísimo cuidado, porque estamos en una zona de extremada biodiversidad, que es un tesoro no del Ecuador, sino del mundo entero. Ser responsables y poner parámetros, como él decía, extremadamente duros y altos, para que si se explota, se cuide también el ambiente. Y por otro lado, su preocupación frente a la posición de los diferentes miembros del OPEP o los grandes vendedores y exportadores de petróleo. La situación entre Arabia Saudita e Irán nos preocupa a todos. No es fácil hablar de congelamiento, pero hay que ver cómo el país logra salir de esta crisis y los países petroleros salir hacia adelante. Gracias nuevamente al doctor Luis Calero. Vamos a una pausa y estaremos dialogando con la asambleísta Cristina Reyes. Hacemos una pausa y continuamos con Punto de Vista. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito TV. Tómelo con calma. Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Punto de Vista. Gracias por estar con nosotros. Como le habíamos anunciado, estamos con Cristina Reyes, asambleísta de Madera de Guerrero y la Alianza Partido Social Cristiano. Cristina, hoy empieza el debate en el Pleno de la Ley del Equilibrio Fiscal y Financiero. ¿Cómo analizar? Nos están hablando de impuestos ya a todas las bebidas azucaradas, impuestos para cigarrillos, cervezas y también para una serie de elementos que han generado preocupación. Tan es así que hoy la marcha es a las 5 de la tarde en diferentes partes del país de rechazo a esta posible ley. Sí, gracias Claudia. Un saludo para los televidentes. Efectivamente, este nuevo paquetazo tributario, 13 reformas tributarias en 9 años de gobierno, es una clara muestra de lo que puede significar el fracaso de un modelo que traslada esa factura a los ciudadanos. Están intentando engañar con un argumento que nadie les cree, que los ciudadanos que van a salir a las calles, que vamos a salir a las calles,
en mi caso aquí en la capital de la República, lo hacen porque defienden el alcohol y los cigarrillos. Como y los malos hábitos alimenticios. Y los malos hábitos alimenticios. Qué cinismo de argumento, cuando la reforma no solamente que grava efectivamente a los cigarrillos, al alcohol, a las cervezas, que es una bebida de moderación, bebidas azucaradas, telefonía fija y móvil para las empresas, incluye a las personas con discapacidad. Quisieron incluir, y así está en la propuesta, a las personas, a los jubilados y sus pensiones jubilares, creo que sin leer la Constitución, y luego ya se dieron cuenta que era inconstitucional gravar aún más a quien durante toda su vida ha trabajado y ha aportado al país el impuesto a la renta de estas pensiones. Es decir, era más o menos una feria libre. ¿A quién metemos? ¿A quién sacamos? A los municipios que ahora van a recortar, municipios y prefecturas que van a recortar hasta en un 15% sus asignaciones que dice la ley y la Constitución, incluso las personas con discapacidad, etcétera. Esto simplemente es inaceptable. No pueden continuar con este peregrino argumento de que lo hacen por la salud pública. ¿Dónde están pues los planes de información? ¿Dónde están las estadísticas que hablen de la incidencia efectivamente de esto, de malos hábitos, y que ahora este dinero va a ir acaso para temas de salud o va a ir para cubrir gasto público, como es lo que pretenden hacer, de un hueco fiscal de cerca de 10.000 millones de dólares, dicen los analistas, si y que intentan tapar 10.000 millones, esto significa 300 millones, es del 3%, 10%, o sea, es algo mínimo para el hueco. Pero ¿qué ocurre también con un trabajo de casi 10 años de gobierno, de capacitar a la ciudadanía para tener mejores hábitos alimenticios? Sí, pero es que efectivamente, ¿dónde está? La gente se pregunta, en vez de tanta sabatina y cadena insultando con recursos públicos a los ciudadanos, a los opositores, ¿dónde estuvieron los planes de información o los planes de comunicación con respecto a temas de salud pública? Es que no existen, es que recién ahora se les da la gana de decir que piensan en la salud de los ciudadanos y por eso graban estos productos, que son solo dos los nocivos, porque de ahí han incluido una serie de cosas, recortes de beneficios, quieren incluir la moneda electrónica, el dinero electrónico, están limitando también la salida de divisas de los ciudadanos, ahora hasta $1.000, $1.098 estarían exentos de impuestos y el resto sería grabado, obviando las distintas razones por las que los ecuatorianos pueden salir fuera del país, migrantes, turistas, personas que quieren hacer comercio. Esto, en definitiva, más impuestos que revela el rostro del fracaso del socialismo del siglo XXI y que se lo traslada el costo a los ciudadanos, lo único que está haciendo es, primero, poniendo en peligro la cadena de valor de todos estos sectores, que incluye desde los tenderos, mejor dicho, los empleos, y por último, alejando aún más la posibilidad de inversión extranjera que venga al país. Ahora, asambleísta, ¿qué hacer al interior de la asamblea? Esto ha pasado ya la comisión de lo económico, estuvo ayer el asambleísta Beethoven Chica acá, hoy se presenta al pleno. Varias veces hemos escuchado el rechazo de varios sectores con diferentes propuestas de ley. ¿Cómo conseguir que exista realmente un acuerdo y que se escuche al país para decir no a una propuesta o no a una reforma o modificarla y realmente escuchar a los diferentes sectores? Bueno, ocurre que la están modificando para mal, porque están escuchando a los sectores productivos que les dicen esto pone en serio riesgo el empleo de los ciudadanos y finalmente traslada el costo del encarecimiento de estos productos a los ciudadanos que van a tener que pagar más. Pero ahora dicen, incluyamos a más, ya quieren poner a las bebidas azucaradas. O sea, dicen, a todas, no solamente las gaseosas, no sino solo las toda gaseosas, bebida con azúcar. Exactamente. Dicen, por ejemplo, que se preocupan por el tema que el alcoholismo es un problema de salud pública, pero están grabando en un porcentaje superior a las bebidas de moderación, por ejemplo, que tienen menos grado de alcohol. Aquí simplemente hay un afán recaudatorio y no es porque estos dineros van a ser utilizados para salud pública, es porque van a continuar para el gasto corriente. Veíamos hace poco a un presidente indolente saltando en Carondelet con jóvenes diciendo porque yo no quiero trabajar, con la canción de los auténticos decadentes, mostrando únicamente la indolencia de las cifras de desempleo que hay hoy en día, que dicen que solo el año pasado 85.000 personas perdieron su trabajo y hasta el trimestre estamos esperando las nuevas encuestas del INEC. Entonces la solución no va con más impuestos o con deuda o hipotecando nuestros pozos petroleros o hipotecando el país como lo están haciendo, sino la salida va por la inversión extranjera que debe venir al país, pero lastimosamente como no hay la confianza y el gobierno continúa con esta serie de errores, me temo que continuaremos ahondando en la crisis. Hoy la gente va a salir a las calles en las distintas ciudades del país y ojalá que sea esa la herramienta que le diga al país, o sea, que la gente en las calles, como fue por el proyecto de herencia y plusvalía,
frene esta ambición desmedida porque de la Asamblea, recursos. al tener ellos una amplia mayoría, no se puede frenar. No lo digo con satisfacción ni con felicidad, es una vergüenza el accionar del oficialismo y de quienes dirigen y deberían liderar, pero que no lo hacen, la Asamblea Nacional. Son prácticamente el instrumento para llevar adelante todas las políticas del gobierno. Si nos ponemos en este momento a sacar cuentas del costo de todas las leyes perniciosas que ha sacado la Asamblea Nacional del oficialismo de la Revolución Ciudadana, pues son incalculables. Hablábamos tras cámaras, pues el tema de la explotación del Yasuní, pues desconocer estas leyes que han afectado a la seguridad social, a trabajadores ecuatorianos, estas leyes tributarias, en fin, una serie de leyes que no tienen una visión moderna de progreso, de generación de empleo, sino que continúan con estos estribillos caducos de un socialismo que está en el ocaso y que no permite que el Ecuador despegue, un país que lo tiene todo para salir adelante. Hace unos momentos aquí mismo el exfiscal Pesantes decía del rancio socialismo haciendo críticas al actual régimen. Ahora, Cristina, ¿cómo planificar y cómo cambiar esto? Una opción es salir a las calles, que la menciona con mucha claridad. Otra opción es esperar a las siguientes elecciones. ¿Cómo lograr cambiar y lograr seguridad jurídica, estabilidad y capacidad de recibir inversión extranjera? Ayer el exministro Fausto Ortiz decía el 75% de lo que produce el Estado ecuatoriano en petróleo ya está prevendido a la China. Es decir, ¿cómo articular nuevamente un país? Ustedes han presentado posibilidades de unidad, cómo trabajar en ello y cómo ver perspectivas a futuro. Sí, es una lástima que este sea el gobierno de las oportunidades perdidas, que tuvo la mayor bonanza petrolera, la mayor cantidad de recursos de todos los gobiernos de la historia republicana del país y lo hayan desperdiciado de esa forma, duplicando el sector burocrático. Y no, ¿qué diferente sería si dijéramos se duplicó, se triplicó la producción en el Ecuador, hizo se reflejar en las cifras y en el empleo? Pero lastimosamente no, en un modelo caduco. ¿Cómo cambiar, cómo frenar esto a un gobierno que le queda un año porque está de retirada? No creo que la Corte Constitucional, y espero que no se presten ese juego de dar viabilidad a una consulta para una reforma, para que el que dice que no quiere participar. De ayer queda la duda de que es posible que se dé paso. Definitivamente todo es posible con este gobierno que juega de esta manera indolente con la opinión, nos mantiene distraídos en temas cuando la realidad nos aterriza a la crisis. Hablemos de lo que está pasando, cómo salimos de la crisis. Estoy claro que las vías institucionales no son en este momento las salidas. La gente tiene que salir a las calles a pedirle respeto, a pedirle rectificaciones a un gobierno que no quiere escuchar. Y a ver, que venga inversión al país es un tema que se tiene que trabajar con seriedad y con responsabilidad, con leyes distintas, con leyes con instituciones que le brinden la confianza a los inversionistas nacionales o extranjeros para invertir su capital en Ecuador. Eso es un trabajo que sin duda será corto, mediano y largo plazo. Y no me quiero aventurar ni adelantar a las elecciones y demás, pero la ciudadanía estoy consciente que va a reflexionar acerca de que este es un modelo caduco del que tenemos que salir, y los próximos gobernantes y los próximos legisladores tienen que ser conscientes de que necesitamos otra clase de país para poder despegar, como lo vuelvo a decir, de un país de un Ecuador que lo tiene todo en recursos. Pero hay un largo camino por andar, lastimosamente. ¿Qué va a hacer Cristina para caminar este camino y lograr un país que todos nos merecemos? Un país en donde mejore la producción, se incremente la producción, exista más empleo para jóvenes y para no tan jóvenes. Es decir, que uno tenga la posibilidad de querer vivir, soñar, crecer y analizar y tener un futuro claro en este Ecuador. Tenemos que darle paso a las ideas correctas. Está claro que en esta legislatura, porque así ha sido la composición de la Asamblea, nosotros hemos estado en una minoría en la que no hemos podido incidir en los resultados. Hemos presentado proyectos de ley que creo que son una clara muestra de las ideas en las que creemos. Por ejemplo, he presentado proyectos a favor de los jubilados, de los jóvenes emprendedores, todas leyes archivadas por esta Asamblea o retenidas. ¿Qué pasó con los proyectos que ustedes presentan? ¿Dónde están? Están o archivados unos o en un trámite allí, mejor dicho, no son prioritarios, porque sabemos que ¿cuál fue la agenda de la Asamblea Nacional el mes pasado? El proyecto supuestamente de la reforma laboral, que sabemos que veremos y mediremos a corto plazo cuántos empleos se han creado, como han prometido, esto del seguro de desempleo que sigue aún más afectando a la seguridad social. El correísmo nos deja
una herencia nefasta, no solo el sectarismo que ha sembrado en ecuatorianos, el chip de la envidia, del resentimiento, de enfrentarnos entre ecuatorianos, sino también el tema económico que hipotecaba a largo plazo. ¿Cómo cambiar? ¿Cómo tenemos que continuar resistiendo, trabajando, insisto, en las ideas correctas, de progreso en libertad, de respeto a los ciudadanos, de que haya libertad de expresión? Y son compromisos que se han ido adquiriendo. Bueno, no quiero hablar en este momento pues de temas partidistas y demás, pero sí creo que hay una amplia aceptación por la mayoría de partidos políticos que no pertenecen al oficialismo, que van a reflexionar de que cuando lleguen al poder se tiene que desmantelar toda esta ola de corrupción, de concentración de poder, de recorte de libertades, y darle paso a un espacio más democrático, a leyes que vayan en función de reactivar la producción, de darle paso al emprendimiento, la agricultura, que es creo que el Ecuador podría ser una potencia en agricultura, y lastimosamente es un sector que ha sido olvidado. Muchos temas que hay que retomar y que hay que trabajar conjuntamente, lejos de estas ideologías absurdas que le han hecho daño al país, pensando únicamente en el progreso de la gente, en cómo progresamos como país. Para terminar, Cristina, ¿qué mensaje, qué va a proponer en la marcha de hoy? Cristina dice, voy a la marcha, ¿va a ir como una ciudadana más? ¿Va a ir como asambleísta? ¿Va a ir como política? ¿Cómo va a participar en estas marchas aquí en Quito? Creería que la gente exige dos cosas en general, y eso lo podemos ver en las redes, en la interacción, en la participación que hace la gente, no solo en las calles, sino en las redes sociales. Rectificaciones por parte del gobierno, porque le queda un año para gobernar aún. Y si somos democráticos, así como respetamos los ciudadanos esa decisión que tomaron en su momento en las elecciones, pues ellos tienen que respetar y ser coherentes también con la vida, con la dignidad, con los derechos de los ciudadanos. Rectificar estas medidas, retirar estos paquetazos tributarios que lo que hacen es encarecer el costo de la vida y afectar, como digo, esta cadena de valor del empleo, del trabajo, del comercio, que están afectando con estas leyes y estos tributos. Y respeto, creo que el poder nos debe respeto, nadie aquí es más que nadie. Nadie puede aprovechar una instancia de poder para burlarse, mofarse, humillar, discriminar a los ciudadanos por su filiación política, porque no están de acuerdo con las medidas. Respeto y rectificaciones, y estoy segura que los ciudadanos quiteños, guayaquileños, cuencanos, la gente que salga en las calles, en las distintas ciudades del país, lo harán con firmeza y con valentía, porque ya creo que ha rebasado todos los límites este gobierno, que sí ha concentrado todos los poderes, pero que no está por encima de quienes son los legítimos dueños de ese poder, que son los ciudadanos ecuatorianos. Gracias a Cristina Rodas. Ella es muy clara al criticar la ley que se va a discutir hoy en la Asamblea. Ella dice no se puede dar un nuevo paquetazo al país, es la tercera reforma tributaria que presenta el gobierno, de acuerdo a lo que ella nos ha mencionado. Hay que trabajar, hay que buscar formas de reactivar la producción. El país ha perdido años importantísimos con grandes recursos, pero es hora de que los ecuatorianos, como ella dice, salgan a las calles, reclamen, exijan respeto, exijan un rumbo diferente y que se reduzca también el gasto público. Hace un llamado para que hoy participen en las marchas. A partir de las 5 de la tarde es decisión personal de cada uno estar o no estar, o estar en un grupo o en otro. Pero el país realmente tiene que dar oído al pueblo. El pueblo es quien elige a sus mandatarios y quien tiene toda la razón de exigir que haga rectificaciones. Nuevamente gracias a nuestros invitados, gracias a ESMAP, la empresa de agua potable de Quito, que nos dice cuidemos del agua, el agua es vida y es un recurso que se puede acabar. Seamos conscientes de ello, igual a la cooperativa de la Policía Nacional. Con ustedes hasta el día de mañana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presentó Punto de Vista, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Punto de Vista.